Vanguardia Podcast. Bienvenidos a Generadores de Bienestar, un podcast donde charlamos con quienes se dedican a mejorar la calidad de vida de las personas. Colombia se une al desafío mundial de la descarbonización y el grupo Ecopetrol, junto a su red innovadora Econova, están desarrollando el proyecto Terra para ser carbono neutro. Terra, ¿pero de qué se trata este proyecto? Pues bien, este proyecto utiliza una tecnología de vanguardia para recopilar datos y comprender la captura y el almacenamiento de carbono en la naturaleza y las dinámicas de los principales gases de efecto invernadero, aquellos que contribuyen al calentamiento global y al cambio climático. Sin duda es un esfuerzo para contribuir a la transición energética. Pero, ¿qué tecnologías usan? ¿Cuál es su impacto? ¿Qué beneficios se esperan? Para hablar de esto me encuentro con Óscar Mauricio Casas, quien es profesional de innovación y tecnología del Instituto Colombiano de Petróleo ICP y líder de este proyecto. Pero eso no es todo. Como Terra hay otro proyecto. Te hablo de Aqua, una iniciativa que busca reutilizar el agua de producción con el uso de tecnologías. De esto hablaremos más adelante. Vanguardia Podcast. Por esa razón también quiero darle la bienvenida a Jenny Fabiana Solano, jefe de departamento del clúster de sostenibilidad del ICP. Óscar, Jenny, bienvenidos a este episodio de Generadores de Bienestar. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo quiero empezar hablando de Terra. ¿De qué trata? ¿Cómo podemos resumir ese proyecto? Terra es uno de los proyectos de investigación que tiene ahorita Ecopetrol más ambiciosos en entender los ecosistemas de Colombia. Estamos buscando entender esos ecosistemas que están en algún tipo de riesgo, en algún tipo de presión humana, en algún tipo de factor de deforestación. Y desde Terra estamos buscando y abriendo un nuevo plano para Ecopetrol que se llama Soluciones Naturales del Clima. Desde Terra estamos analizando unos 2/3 de los ecosistemas de Colombia. Recuerden que Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo y un dato anecdótico, más del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Colombia las produce la deforestación y los cambios de uso del suelo. Básicamente desde Terra estamos activando un nuevo plano para Ecopetrol, que es cómo desde la naturaleza podemos descarbonizar. Hablemos ahora de las tecnologías. ¿Cómo están utilizando las tecnologías para medir la captura y almacenamiento de carbono en la naturaleza? Es lo que hacen, ¿verdad? Correcto. Desde Terra estamos nosotros conectando literalmente el mundo de la tecnología, todo lo que está pasando a escala mundial y lo estamos trayendo a Colombia. Yo llevo básicamente unos 15 años trabajando en Ecopetrol. De hecho, mi primer trabajo después de la universidad fue precisamente Ecopetrol. Así llegué a Santander, por si es de valor este dato. Y cuando yo llegué, los temas de calidad de aire y de emisiones de gases de efecto invernadero, las tecnologías estaban hasta ahora arrancando. Ahorita, 15 años después, el mundo se ha acelerado en tecnologías para el cambio climático y justo desde Terra estamos haciendo eso, trayendo tecnologías de escala mundial que le permiten a usted medir algo llamado partículas por billón. Estamos midiendo casi que molécula a molécula qué tanto CO2 baja la naturaleza o qué tantos gases de efecto invernadero nosotros colocamos en el medio ambiente. Entonces tecnología es el ADN del asunto. Yo quiero que me expliquen más eso. Me dijiste varios términos técnicos. ¿Listo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo son esas partículas más masticaditas? Bueno, listo, genial. Entonces tenemos los gases de efecto invernadero. Son esas moléculas que están en el aire y tienen un efecto en la atmósfera de regular el clima. Si no hubieran gases de efecto invernadero, no hubiera regulación climática. Entonces el cambio climático como tal es generado por una colocación excesiva o un aumento de los gases de efecto invernadero en la naturaleza. Entonces, ¿qué gases tipo de efecto invernadero tenemos? Tenemos el CO2, dióxido de carbono, tenemos el metano o inclusive tenemos el vapor de agua. El agua también es un gas de efecto invernadero. Pero volviendo al tema tecnológico, estamos hablando de cómo se requieren tecnologías para medir molécula a molécula. O sea, literalmente tenemos que entender qué tanto carbono atrapa la naturaleza y distintos ecosistemas. Entonces, eso también está conectado con tecnologías digitales. Pero si yo te hablo de carbono neutro, ¿qué es eso? Yo creo que eso es más complejo, ¿cierto? Carbono neutro es una ambición, es la ambición en la que queremos llegar a escala de países, a escala de planeta y también dentro de Ecopetrol. Ecopetrol tiene una meta muy ambiciosa de convertirse en una empresa carbono neutro para el año 2040 y el año 2050. Carbono neutro, ¿qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo mido todas tus emisiones de gases de efecto invernadero, de todo lo que haces, cuando desayunas,
con la comida, incluso la huella de carbono extendida, o sea, el carbono o las emisiones de CO2 que se requieren para generar una libra de carne desde que sale desde el matadero o inclusive desde el cultivo hacia la puerta de tu casa, todo eso suma en tu huella de carbono. Y entonces, si tú sumas todas esas contribuciones al medio ambiente, al final será la huella de carbono tuya diaria, semanal o anual. Entonces, ¿qué quiere decir carbono neutro? Carbono neutro quiere decir el desarrollo de distintas acciones que permitan neutralizar esa huella en carbono en particular. No solamente una persona, también aplica para empresas, compañías o cualquier tipo de servicio. Entonces, el concepto de carbono neutro se trata de que esa sumatoria de CO2 de cero. Y ese es el reto que tenemos. Eso podría ser un objetivo común, ¿cierto? Se podría decir así, es como un objetivo global. Es un objetivo global y yo creo que es prácticamente un llamado moral de todo el planeta. Entonces, definitivamente esta temática trasciende lo que quisiera hacer una empresa, lo que quiera hacer nuestro centro de investigación. Es prácticamente un llamado al planeta de cómo podemos seguir funcionando como una civilización moderna, pero a su vez estamos neutros en carbono o lo más cercanos a ser neutros en carbono. Vanguardia Podcast. Yo creo que me hable de porcentajes. ¿Qué porcentaje de emisiones de carbono en Colombia se originan por la deforestación, por ejemplo, o por el cambio de usos del suelo? Genial. No sé, cada país construye, por decirlo así, su senda de cambio climático distinto. La de Colombia es muy particular. Entonces, digamos que este concepto que vamos a hablar de porcentajes solo aplicará para Colombia. De pronto ya después miramos cómo serán las emisiones de carbono, por ejemplo, en países como Estados Unidos o en la Unión Europea. En el caso de Colombia, segundo país más biodiverso del planeta, las emisiones están principalmente generadas por la deforestación. Entonces, ¿y por qué la deforestación? Digamos que los grandes reservorios de carbono pues los tiene naturaleza, en las hojas y en el suelo. Prácticamente más del carbono que está almacenado está literalmente almacenado en el suelo. Está almacenado en forma de biomasa, en forma de animales, en forma de chitos, en forma de materia muerta y está ahí. Entonces, cuando sucede la deforestación, que es que cambia la cobertura vegetal, que cambia un bosque primario. Recuerdo también que en Colombia tenemos bosques desde los llanos, bosques acá en el Magdalena Medio, tenemos páramos, tenemos manglares en las costas, tanto Caribe pacíficas. ¿Qué quiere decir la deforestación? Cuando yo cambio esos ecosistemas primarios por una actividad que decía el hombre. Ya sea que decida, por ejemplo, convertirlo en una tierra ganadera o que desea construir, independientemente de la actividad, es el cambio de un ecosistema primario a una actividad secundaria la que está generando grandes emisiones de CO2. Eso por el lado de la deforestación. Y los cambios de uso del suelo también van en la misma línea. Es cuando básicamente no existe como una aproximación tecnológica a nosotros cómo manejamos los suelos, cómo se desarrolla un proyecto agrícola, un proyecto industrial. Y en lugar de esa huella de carbono que estamos hablando de mantenerse hacia abajo, pues lo que se hace es liberar grandes stocks de carbono que la naturaleza estaba almacenando por cientos o un par de miles de años. Entonces, eso es lo que en el país genera una buena parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, la deforestación y cambio de uso del suelo. Y eso es justo lo que estamos investigando acá. Cómo se producen soluciones de tecnología que evitan eso y cómo también tenemos un entendimiento muy social y muy técnico del asunto. Entonces es lo que buscamos, cómo activamos ese plano llamado soluciones naturales del clima, cómo a través de ingeniería ecológica podemos nosotros desde acá, desde esta casa, desarrollar productos de tecnología que puedan frenar la deforestación, por decirlo así, o presentar nuevas tecnologías que hagan que los cambios de uso del suelo sean más amigables e inclusive vigen carbono. Le doy un ejemplo, un terreno acotado o una tierra que de pronto haya sufrido algún tipo de actividad industrial que haya perdido muchísimo carbono. Existe tecnología en muchos frentes para que la tierra vuelva a volverse, digamos, un receptor de carbono. Ustedes dos están muy cercanos en los proyectos, se desarrollan a la par o están cercanos. Ya hablamos de agua, pero digamos qué relación tienen o cómo se enlazan ambos proyectos. Totalmente, digamos que enlazados. Desde nuestro proyecto de tecnologías de agua estamos enfocando el esfuerzo en cómo mejoramos calidad de agua para que esos cultivos a los que estamos mirando cómo los nutrimos, también cómo les llevamos el agua, cómo hacemos que las comunidades puedan tener acceso de agua y es más, digamos en zonas donde está Ecopetrol que tiene agua de sobra, cómo hacemos que esta agua Ecopetrol pueda ser utilizada por comunidades, pueda ser llevada a agroindustria y pueda ser llevada a estos puntos en donde estamos también trabajando con el proyecto Terra. O sea, tú me limpias el agua y tú la usas. Sí. Algo así. Bueno, una anécdota. Algo que les haya ocurrido en estos años que llevan en los proyectos. Hay de muchos colores y sabores. Recientemente estuvimos nosotros haciendo una instalación de tecnología en el páramo del Almorzadero, acá en Santander, en Colombia. Es uno de los páramos más bonitos que tenemos y pues también recordando que los ecosistemas tipo páramo son muy escasos a nivel mundial. Estamos haciendo una instalación en el páramo del Almorzadero. Es uno de los estribos más occidentales que tiene la cordillera de los Andes. Ya digamos que el punto más alto, literalmente cuando la cordillera de los Andes ya termina de ahogar toda Latinoamérica, termina digamos que partiéndose en esos tres brazos y uno de esos brazos, el más occidental, es el páramo del Almorzadero. Recordando también en la conexión con agua, el páramo del Almorzadero se encarga de bajarle agua a 3 departamentos de Colombia. Es algo muy grande.
estábamos haciendo nuestra instalación tecnológica y llega todo nuestro equipo con toda la tecnología. Estamos hablando de tecnología que prácticamente cada estación vale un par de cientos de miles de dólares. Esto, tecnología, digamos, de alta complejidad. Y resulta que el equipo que tenía que subir la tecnología le faltaba su certificado, su pase de conducción de animales de 4 patas. Entonces es una de esas brechas tecnológicas que va más de lo anecdótico y nos hace ver otros planos de las realidades, ¿no? Es como nosotros tenemos ciertas brechas en el país y que deben ser resueltas por la tecnología. Entonces llegamos nosotros, Páramo El Almorzadero, estamos hablando de 7 horas de Bucaramanga, llegamos con todos nuestros equipos que salen acá del centro de investigación nuestro que queda en Piedecuesta, Santander. Andamos 7 horas, pensábamos que 7 horas eran suficientes para llegar a colocar los equipos, pero se equivocaron porque había que contar unas 14 horas de mula de más y de caballos y de cuadrúpedos. Entonces justo gracias a la colaboración de las comunidades que pudimos llegar a nuestro punto de investigación, pero definitivamente tuvimos que depender de animalitos de 4 patas, tal cual como se hacían las rutas libertadoras, y ese sitio es muy famoso y conocido por el Páramo del Almorzadero porque supuestamente ahí almorzó varios próceres de la patria. Entonces, nada, esa es la anécdota. Entonces, que estuvimos siguiendo los mismos caminos y nos tomó los mismos tiempos que hace unos 300 años tuvieron que recorrer otras personas para llegar al punto. Entonces, tal cual, un montón de tecnología, pero siempre la naturaleza es la que marca el camino. Bueno, Jenny, ya me contarás la tuya. Vale, aquí ya la tengo lista. Vanguardia Podcast. Sobre el satélite FactSat, ¿cuál es el papel que cumple este satélite en el proyecto? Bueno, estábamos hace un segundo hablando de todo el plano tecnológico del proyecto Terra. Pues bueno, tú estás planteando un tema interesantísimo que es nuestro nanosatélite. Entonces acá estamos incursionando en varias escalas de tecnología para entender la Tierra. Entonces voy a comenzar desde arriba, no voy a comenzar desde abajo. Entonces nosotros estamos estudiando en los suelos los bichitos. Los bichitos son importantísimos para entender cómo la Tierra comienza a transformar el CO2 en materia orgánica. Entonces utilizamos tecnologías como la metagenómica, analizamos el ADN en los bichos para entender ellos cómo milenariamente, y si por un par de millones de años, tienen escrito en su ADN cómo se fija el CO2. Entonces eso es a nivel de subsuelo. En el suelo pues tenemos las tecnologías de las que estamos hablando ahorita, detectores de alta precisión para medir flujos de gases de efecto invernadero, pero si vamos subiendo la escala del subsuelo al suelo, pues digamos que necesitábamos nosotros una tecnología de observación más amplia. Estamos hablando que tenemos ecosistemas en el país que fácilmente tienen 200.000, 300.000 hectáreas, y ahí es cuando se le prende el chispazo a varios investigadores de Ecopetrol, de Cobaltec, del Ministerio de Defensa hace un par de años, de lanzar a órbita un nanosatélite. Entonces el nanosatélite, él está equipado con tecnología muy valiosa, muy importante para entender las coberturas de la Tierra. Entonces imagínese usted una cámara fotográfica de esas de acá del estudio de grabación de altísima precisión, pero ya solamente no ve imágenes, sino ya transforma las imágenes en cobertura de la Tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo el color verde de un bosque, usted puede saber si él está muy maduro, si él está joven o si él está, no sé, en un estado de salud ecológico particular. Entonces se lanza este satélite este año, 2023, en abril, y él comienza a enviarnos información importante en cuanto a la cobertura de la Tierra. Entonces es una herramienta potentísima para entender pues el estado de las coberturas de nuestros bosques y nuestros ecosistemas. Todo se conecta en un gran entramado tecnológico, satélites, tecnología en superficie, análisis metagenómico de los bichitos, y eso termina yendo a plataformas tecnológicas, digamos, de altas capacidades digitales, donde se abre otro plano de tecnología que son tecnologías digitales. Entonces se conecta con un mundo llamado cloud computing, que es computación en la nube, inteligencia artificial, porque en definitiva usted tiene que empezar a desarrollar unos modelos superiores para que entienda esta información, y eso es pues nuestro entramado tecnológico para entender la naturaleza. Me quedó sonando nano. ¿Qué tan nano es? Bastante nano. Y dígamelo en centímetros, en metros. A ver, le voy a dar unas dimensiones. Imagínese una cajita de 70, un cubo de 70 centímetros por cada arista. Entonces él es enano. Y también anecdóticamente, y los detectores, por decirlo así, son del tamaño de un celular. Normalmente, ¿qué tamaño tiene algo así? La tecnología se está encogiendo de una manera increíble. Pues para dar de otra anécdota, cuando yo comencé en estas temáticas hace unos 15 años, sin revelar mi edad, por ejemplo, la tecnología para medir partículas en el aire era el tamaño de una nevera, pesaba 300 kilos. Hoy día se están desarrollando dispositivos casi del tamaño de la punta de un dedo. Estamos hablando de 5 centímetros. Entonces, en general, toda la tecnología se está encogiendo de una manera muy importante, sobre todo por el desarrollo de microprocesadores, y al final así es la cosa. Entonces, digamos que nuestro satélite es de 70 centímetros, un cubo de 70 centímetros, y los detectores terminan siendo, digamos que elementos muy pequeños. Transición energética. ¿Cómo contribuye este proyecto a la transición energética de Colombia? Bárbaro. Digamos que dentro de lo que estamos nosotros, la transición energética para Ecopetrol
Ecopetrol es una película muy grande que yo creo que da para que en algún momento hablemos de temas como hidrógeno, para que hablemos de temas como amoníaco, para que hablemos como combustibles renovables de aviación, biocombustibles y bueno, extiendo la lista y gigante secuestro geológico. Uno de los temas potentes que podemos acá buscar desde transición energética va hacia los temas de bioenergía. Entonces, ¿cómo desde la naturaleza usted puede sacar tecnología o más bien puedes obtener materia prima para obtener productos de alto valor? Entonces, por ejemplo, a ver un ejemplo, entonces digamos desde la biomasa o desde los materiales de la naturaleza, usted puede convertirlo en alcoholes, ¿no? Pero en este caso no lo vamos a utilizar para hacer cócteles, aunque podría, pero por ejemplo ese cóctel usted le puede hacer un proceso llamado deshidratación, que es quitarle un poquitico el oxígeno al alcohol, pegas varias moléculas de esas y comienzas a producir combustibles. Entonces este plano de transición energética es muy importante, que es cómo desde la naturaleza podemos empezar a producir los productos que tradicionalmente producimos desde el petróleo. Y es que si usted mira alrededor y ve todos los productos que vienen del petróleo, pues la transición energética se vuelve aún más interesante, ¿no? Desde la ropa, las pinturas, los energéticos que se usan para traer la comida desde el campo a nuestra casa. Entonces, soluciones del clima también es eso, ¿no? Es cómo nosotros empezamos a desarrollar tecnología que nos permite disminuir esa huella de carbono de la que estamos hablando y ampliar ese portafolio de productos hacia biocombustibles, hacia bioplásticos y toda una familia de bioproductos que podemos obtener desde la naturaleza. Vanguardia Podcast. Por su potencial hídrico, Colombia enfrenta el desafío mundial de proteger este recurso esencial y para esto el grupo Ecopetrol y el Instituto Colombiano de Petróleo ICP han diseñado el proyecto Aqua. Así como escuchaste, te hablo de un conjunto de soluciones basadas en la ciencia y la tecnología para reusar el agua de producción. Adicionalmente, se han desarrollado productos nanofertilizantes, sí, escuchaste bien, nanofertilizantes, así como soluciones para la industria agropecuaria. Bueno, Jenny, vamos contigo. Aqua. Claro que sí. Aqua, ¿cómo es eso? ¿Qué es el proyecto Aqua y por qué fue creado? A ver, Aqua es un proyecto de tecnología de tratamiento de agua, donde nuestro objetivo es mejorar calidad, asegurar que el agua, pues inicialmente el estudio, lo que estamos haciendo es que el agua de la industria nuestra, Ecopetrol, pueda ser reutilizada, que nuestras aguas de proceso cumplan completamente toda la calidad requerida para llevarse a riegos agroindustriales, para poder cerrar vertimientos, que es nuestro objetivo a largo plazo como estrategia Ecopetrol. Inclusive estas estrategias o esa tecnología de agua nos permitirá también expandirnos a otras industrias. Nuestro objetivo es al final asegurar este recurso tan valioso para todos y que podamos cuidarlo. Ese es el proyecto Agua, cuidar el agua. ¿Será que existe alguien que se esté preguntando por qué agua? O sea, ¿por qué cuidar el agua? Porque todos necesitamos el agua para vivir, porque es 100% necesaria si no morimos, porque desafortunadamente cada día hay más escasez de agua en el mundo. Cada día hay más personas con menos posibilidad de tener agua, algo que pues es triste. Entonces, y cada día nos castiga más el mismo medio ambiente con todo el tema del cambio climático y pues también la escasez de agua. Entonces ya es el momento en que todos pongamos ese granito de arena y mejoremos como tal y seamos conscientes de que se necesita mejorar. Y pues en Ecopetrol hay un equipo, específicamente ahorita en el ICP, muy grande, trabajando con todo el tema de tecnologías de agua y haciendo posible ese mejoramiento y ese aseguramiento del tema. Bueno, yo leí algo del proyecto. Aquí estamos hablando de grasas, de aceites y otros componentes en el agua. ¿Cómo es eso? ¿Los retiran, los sacan? ¿Cómo es ese proceso? Sí, nosotros en esa primera fase estamos enmarcados en pues el agua de nuestros procesos industriales como Ecopetrol. Nuestra agua Ecopetrol pues viene de la extracción del hidrocarburo. Es por eso que el agua ya en ciertas etapas pues todavía contiene algunas pequeñas goticas, llamémoslo, o presencia de grasas y aceites, que es el hidrocarburo, y sólidos suspendidos, que viene parte del subsuelo. Lo que estamos haciendo con nuestras tecnologías es asegurando que esas pequeñas partículas aún presentes en el agua, en últimas etapas del proceso, puedan ser retenidas y podamos asegurar una calidad óptima para que esta agua pueda llevarse, por ejemplo, a un tema agroindustrial con el cumplimiento de la normatividad actual vigente. Pero definitivamente ustedes no pueden vivir solos, tienen que vivir juntos. Claro que sí, estamos desde el proyecto Agua dejando pues listo este vital y necesario recurso pues para que lo podamos llevar en este caso a todo el tema de riegos y tema pues suelos. Entre más trabajes tú, más feliz es aquí nuestro compañero. Sí.
Bueno, ¿cuáles son las soluciones que integran este proyecto? Agua tiene una serie de tecnologías o una suite completa de tecnologías que abarcan en cómo aseguramos desde fondo de pozo la calidad de agua en nuestra industria petrolera hasta cómo aseguramos el agua para ya un tema agroindustrial, agroforestal. Inclusive estamos llegando a un detalle de aguas residuales domésticas. Son diferentes series de tecnologías que apuntan al final, digamos que el beneficio es calidad, aseguramiento, reuso de nuestra agua en diferentes etapas y procesos. 1, el tema agroindustrial. 2, cómo aseguramos la recirculación del agua de nuestros mismos procesos industriales. Cómo optimizamos y evitamos captaciones, evitamos vertimientos y nuestra misma agua pueda nuevamente ser reutilizada. Me estás diciendo un montón de palabras técnicas. Revertimientos, ¿qué es? Ok, vertimientos son esas, digamos que nuestros procesos pues conllevan a tener agua, entonces son ciertos puntos donde pues se hace una descarga del agua en una muy buena calidad y nuestro objetivo a largo plazo es que podamos pues cerrar estos donde descargamos el agua y al final podamos reutilizar el agua en nuestros procesos internos en plantas de tratamientos industriales. ¿Y el captamiento es lo contrario? Y la captación es lo contrario. Jenny, ahora sí, tu anécdota. Claro que sí. A ver, te voy a contar una anécdota de cómo se hace una prueba, cómo le pusimos nombre a unas pruebas. Nosotros desde todo el equipo técnico, saliendo del Centro de Innovación y Tecnología, ICP, desde Piedecuesta, armamos pues todo el equipo técnico y todo lo necesario para llevarnos la prueba. Esta prueba se realizó en los Llanos Orientales. Vanguardia Podcast. Entonces nos fuimos desde Piedecuesta ICP para los Llanos Orientales, montamos nuestra prueba de tratamiento de agua en una de las estaciones de Ecopetrol y estando en medio de la prueba nos apareció un pajarito y ese pájaro estuvo acompañándonos durante todo el transcurso de la prueba en el árbol, nos movíamos, allá se iba el pájaro, al final era el tucano. Entonces nuestra prueba en este caso, la prueba de pulimento se llama tucano y resulta que cuando nos fuimos nuevamente, salimos del ICP Piedecuesta, nos fuimos a otra prueba, en este caso también en los Llanos, empezaron y nos aparecieron son los alcaravanes. Entonces al final estas aves hermosas también propias de nuestra Colombia querida nos ha acompañado en las pruebas. En honor a ellas hemos puesto también los nombres a nuestras tecnologías. Muy orgullosos desde el Instituto Colombiano del Petróleo y desde el ICP, sacando toda esta información y toda la tecnología adelante. Bueno, solo para comentar ahí que este ejercicio de pruebas tecnológicas, que es el ADN, lo que hacemos, solo sería posible por ese ecosistema de innovación del cual dependemos, ¿no? Entonces acá trabajamos fuertemente con universidades, instituciones del gobierno, ONGs y tanto digamos que lo que hacemos, lo que lidera mi colega Jenny, como lo que yo hago, que es investigación ecológica, lo movemos con universidades y solo sería posible gracias a universidades importantes de Colombia que son nuestros colegas de investigación y siempre buscando crecer como ecosistema de innovación y pues que estas capacidades de tecnología queden para las futuras generaciones que toman la posta en investigación para el medio ambiente. Vanguardia Podcast. ¿Recuerdas que hace un momento te hablé de una palabra que es nanofertilizantes? Jenny, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo explicamos? A ver, nosotros dentro de lo que estamos adelantando hoy del proyecto, el estudio Aqua, y en realidad en sinergia con también otros estudios que estamos trabajando desde el ICP, que es el tema materiales, hemos desarrollado unos productos que son los nanofertilizantes, unos productos a escala nano, muy pequeñitos, que buscan entrar a nutrir las plantas. Entonces están muy enfocados a que el agua, una vez tratada y lista para riego, pues es un enriquecimiento al agua, o sea, la pones en una condición que nutre las plantas. Hemos hecho diferentes evaluaciones también a nivel vivero con diferentes tipos de plantas y hemos encontrado que al aplicar estos productos nanofertilizantes obtienes un mejor rendimiento en la planta se pone más bonita, las hojas se ponen más verdes, crece más, la raíz es más larga y eso al final pues es una mejora generalizada en los cultivos. Entonces es parte de lo que estamos tratando de evolucionar en esta línea de Aqua, acompañada con el tema materiales y desarrollo de nuevos materiales y en esta escala de nanopartículas. Algo positivo es que tú evitas, por ejemplo, cuando aplicas con nanofertilizantes, que hayan correntías, que haya, digamos, un desperdicio de esos productos versus unos fertilizantes comerciales que pueden de pronto generar digamos que algunos productos se te vayan ahí con la misma cantidad de agua que vas y haces los respectivos riegos. En este caso no, los nanos permiten nutrir la planta en la condición necesaria y que la planta pueda absorber sus nutrientes que necesita. Entonces estamos trabajando en toda esa línea
de asegurar como tal la nutrición y el mejoramiento también en los cultivos. ¿La agroindustria cómo entra en este tema? Cuando tienes asegurada el agua, cuando tienes un agua rica, que en este caso son los nutrientes y los nanofertilizantes, abres la posibilidad y abres una puerta gigante a que esta agua pueda ser utilizada, en este caso para riego, y está el tema agroindustria y agroforestal. Entonces ahí tratamos como de, nuestro objetivo al final es cerrar digamos que el círculo quede completo. Entonces esos terceros, y llamo a terceros de pronto al tema agroindustrial, dejen de captar en ríos y al contrario empecemos a utilizar esta agua que de Ecopetrol está cumpliendo todas las funciones, que está entregándote la mejor condición de calidad, que te entrega nutrientes, entonces que podamos utilizar esta agua en todo el tema de agroindustria y agroforestal. Vanguardia Podcast. A los dos les pregunto, ¿nosotros como humanos rompimos un ciclo y ahora lo estamos arreglando? Nosotros como humanos somos conscientes en este momento de la necesidad de cuidar el medio ambiente y Ecopetrol tiene la camiseta puesta para hacerlo. Nosotros como humanos estamos aprendiendo cada vez más. Estamos entendiendo cómo las cosas se pueden hacer mejor. ¿De qué manera el proyecto Agua contribuye en esa transición energética? Al final, cuando cuidamos los recursos y aseguramos que nuestros procesos son en realidad limpios y son amigables con el medio ambiente, ahí entra todo el tema de transición energética. Cuando el impacto de nuestras operaciones al final cada día no hay o es menor y al contrario estamos contribuyendo al medio ambiente, esa también es la transición energética. Dígame cada uno 3 cosas que todos podemos hacer desde nuestras casas para contribuir al medio ambiente, para proteger la tierra, para proteger el agua. A ver, eso suena de pronto trillado, pero es la que todos no sabemos. Hay que empezar al uso del agua eficiente, a no malgastarla, a cuando nos metemos a bañar y demorarnos 2 horas, o sea, al final es ser conscientes del recurso que tenemos y también ser conscientes que hay mucha gente que no tiene el agua y no tiene este valioso recurso que pueda que para nosotros sea muy, muy normal porque lo vemos todos los días en la casa, pero el día que de pronto un tubo se rompe, ahí sí, pucha, no me llegó el agua a la casa, ¿qué hago? Entonces ahí sí nos empieza a doler, entonces por ahí. A ver, ¿qué opina de esto? Cómase todo lo que está en el plato. Entonces, uno de los grandes aportantes a la huella de carbono, pues digamos que es la línea que estaba comentando Jenny, es la industria agrícola. Y esa industria es la que se encarga a nosotros de ponernos la comida en el plato al menos un par de veces al día, ¿no? Entonces, la generación de residuos como tal, tipo orgánico, que sería, digamos, los residuos de comida, cuando se queda en el plato y termina de pronto en un botadero, se vuelve metano. Entonces, todos los residuos que quedan en la mesa de tipo orgánico se vuelven, digamos, que un gas de efecto invernadero importantísimo. Y como decíamos ahorita, la huella de carbono de cada producto, de salir de donde nos estaba comentando ahorita mi colega, del campo, recogerlo, transportarlo, cocinarlo, también requiere energía, y ponerlo en el plato tiene una altísima huella de carbono. Entonces el consejo de pronto para dejar acá en el podcast, un consejo que nos escucha a menudo es: cómase todo lo que hay en el plato. Segundo, dímelo en una palabra. Vida, el agua es vida. Conciencia. Y ahora, como tercero, una invitación cortica. A ti que me estás escuchando, solo quiero recordarte que al final la transición energética es de todos, al final cuidar el medio ambiente es de todos y poner ese granito de arena para que cuidemos el agua y cuidemos el medio ambiente es de todos, porque todos nos vamos a ver afectados por el cambio climático que ya nos está cobrando factura y es momento de tomar conciencia. Entonces es tarea y todos debemos poner ahí nuestras manos juntas. Yo invito a toda la audiencia de este podcast a que justo apenas termine este podcast se sientan curiosos por la tecnología. El mundo tecnológico es gigante, hay un montón de tecnología que se puede aprender, hay un montón de emprendimientos que se necesitan desarrollar. Ustedes no se imaginan la cantidad de soluciones de tecnología que nosotros a veces buscamos y no encontramos. Entonces mi reflexión acá con los colegas y el equipo es: exploren tecnología, busquen tecnología, apasionense por la tecnología, que seguramente ahí hay un montón, digamos, un universo literal de soluciones que nos ayuden a crecer como personas y para el planeta. Oscar, Jenny, muchas gracias por haber estado conmigo en este episodio, y antes de despedirnos, dime qué viene para el Proyecto Terra. Para el Proyecto Terra viene terminar distintas campañas de investigación que estamos desarrollando en Colombia. Entonces en Colombia estamos estudiando los bosques de los llanos, el Magdalena Medio, los manglares hermosos del Caribe y del Pacífico. Entonces lo que viene para Terra es muchísimo trabajo. Este proyecto de investigación hasta ahora está comenzando. Fácilmente tenemos unos 4 o 5 años de investigación pura y dura por todo Colombia. Entonces si nos ven por ahí en algún momento en un ecosistema
clave de Colombia, pues no duden en saludarnos y también no duden en buscar estas fuentes de conocimiento como este podcast, y donde nosotros estamos colocando información clave no solamente para los super investigadores, sino para absolutamente toda la sociedad en general. Jenny, ¿qué viene para agua? A ver, de agua viene, primero aguas, y aquí en este momento yo soy como una vocera para un batallón de investigadores que hay detrás del proyecto Agua. Y lo que viene detrás son una serie de pruebas en diferentes campos, en los llanos, en Rubiales, en refinerías, en Cartagena. O sea, nosotros vamos a estar dando vueltas por toda Colombia, donde vamos a llevar nuestras tecnologías asegurando calidad de agua. En Proyecto Agua viene una serie de masificación, es decir, que nosotros ya hemos probado que la tecnología sirve y estamos empezando ya a ampliarnos en escala, de llevar nuestras plantas industriales a que al final aseguremos la calidad de agua. Entonces, junto con mi batallón de investigadores trabajando detrás, viene un trabajo enorme de varios años y con la bandera siempre de calidad de agua. La ciencia, la tecnología y la innovación están llevando a Colombia a nuevos niveles de sostenibilidad y progreso en la transición energética. ¿Quién te habla? Marwin Tavera. Nos seguimos escuchando. Bueno, antes de irnos, queremos compartirles un sonido que conecta ambos proyectos, el sonido del agua y el sonido de la naturaleza. Lo que van a escuchar ustedes es un fragmento pequeño de una lluvia, de un bosque húmedo tropical, uno de los bosques, digamos que más limitados en crecimiento a escala mundial. Entonces los vamos a dejar con unos minutos de cómo suena un bosque húmedo tropical de Colombia a las 3 de la mañana en un aguacero muy hermoso.